Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es viernes de mesa, análisis de las noticias TVP, Sinaloa y Sonora. Un saludo con mucho cariño para la gente que nos está acompañando. Jair Flores, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, muy buenas noches a todo el auditorio, tanto en Sonora como en Sinaloa, con importantes temas que surgieron esta semana que hoy vamos a debatir en esta mesa. Así es. Damaris López. Muy buenas noches, Lupita, gracias por la invitación. Muy buenas noches a todo el auditorio de Sonora y Sinaloa. Sandra Martos. Buenas noches, Lupita. Buenas noches a los compañeros de la mesa y al auditorio que nos acompaña de Sonora y Sinaloa. Pues vámonos directamente a analizar el primer tema. Esta propuesta del gobernador de Sinaloa de que ya no se instalen los retenes aquí en este estado, el llamado que hace al gobierno federal para que no estén participando elementos federales en estos retenes. Por lo menos ya los estatales y municipales, dice el gobernador, que no, que ya no van a hacer. Yair, ¿tú cómo ves este planteamiento y sobre todo en esta temporada? De entrada creo que habría que decir que la gente recibió bien el anuncio del gobernador. Es decir, para cualquier ciudadano el hecho que digan no va a haber retenes es de alguna manera un buen anuncio porque dice, bueno, vamos a circular con mayor libertad, no vamos a tener esos inconvenientes. Sin embargo, creo que hay que poner todo sobre el fiel de la balanza en los pros y los contras. Yo creo que los retenes no son medidas malas, al contrario, creo que son necesarios, son importantes incluso porque tienen un propósito fundamental. Los retenes, hay que decirlo, buscan por supuesto prevenir delitos, buscan por supuesto ubicar a posibles infractores, buscan, y eso es lo más importante, detener el flujo o el tráfico de objetos ilegales como armas, como drogas, y por supuesto garantizar la aplicación de las normas de tránsito. Es ahí cuando uno dice, creemos que no es correcto desaparecerlos así como que por decreto y porque me caen gordos los retenes. Creo que una decisión como esa tiene que obedecer a un análisis mucho más responsable, mucho más profundo y sobre todo viendo en las ventajas que sí ofrecen los retenes. ¿Cuál es el problema? Cómo se han pervertido esas estrategias de seguridad de los cuerpos policíacos, tanto locales, estatales como federales, porque ahí sí le doy la razón al gobernador. Cuando dice él, hay actos de extorsión, hay actos de abuso, hay actos que la gente señala, acusa de los que son víctimas. Sobre todo en esta época, cuando vienen migrantes y uno los observa en carreteras como prácticamente desmantelan sus carros porque ven no una posibilidad a veces el agente federal o local de un tráfico ilegal de algo, sino que vamos a ver qué mochada podemos agarrarle al migrante. Entonces creo yo que hay que poner el fiel de la balanza. Yo insisto, creo que son buenas medidas y yo preguntaría nada más para dar paso a los siguientes comentarios. ¿Qué va a hacer el gobierno si no hay retenes? ¿Qué estrategia va a seguir? Damaris, ¿tú cómo ves? Bueno, yo creo en este sentido, los retenes siempre han sido muy criticados y sobre todo por los defensores de derechos humanos, ¿verdad? Que ellos indican que la Constitución establece que nadie puede ser detenido en territorio nacional nada más, porque sí, si bien retomo lo que dice Yair, se supone que son medidas de seguridad. En este caso, lo que sucede es que los retenes precisamente se han pervertido. En ocasiones vemos delitos o que hay comisiones de delitos cerca de donde hubo un retén, entonces todo el mundo decimos, oye, se supone que estas personas las tuvieron que haber detectado en el retén de fulana parte o de fulana carretera. En este sentido, yo creo que los retenes se dejan mucho guiar e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ventiló por ahí, lo dictaminó, que si bien pudieran ser medidas provisionales de seguridad, muchas de estas medidas se basan en suposiciones de los agentes al momento de detener a la persona, no en un hecho o delictivo concreto, sino que empiezan a hacer preguntas que en ocasiones también molestan obviamente al ciudadano y empiezan, como dice Yair, a esculcar, a ver qué traes. O sea, si el agente no tiene un hecho concreto de un delito, se supone que no debe en este caso de pasar de cierta línea, porque entonces sí estaría violentando los derechos humanos del ciudadano, sobre todo cuando vienen los paisanos que ves que vienen obviamente con regalos, vienen con su familia o van a ver a su familia, pues es obvio, ¿verdad?, que se ha pervertido el sentido original de los retenes. En muchas ocasiones también se cuestiona el de que detengan a carros que, pues se puede decir, no están sospechosos, y cuando son así, cuando lo que llamamos aquí en Sinaloa el placoso, el que sí puede ser que traiga algo, pásele usted. Sandra. Ese es el problema, Lupita, y coincido con los compañeros en que los retenes en sí no son el tema central, porque la acción
pudiera llevarse a cabo como debe de ser, con el orden y las medidas adecuadas. El problema son las personas, quiénes están a cargo de estos retenes, cómo los están manejando, y pudiéramos también dividir esta situación en dos puntos. Por ejemplo, los retenes que están en las fronteras, que esos son sumamente también importantes, cómo se manejan, y los retenes que encontramos en la ciudad en diversos espacios de la misma, cómo se están específicamente manejando. Mira, en el caso de los retenes en las fronteras, vemos pues que malévolamente, por decirlo de alguna manera, y por tantos años, se ha visto que son pues de dudosa acción. De repente, la gente que atraviesa la frontera, que vienen los llamados paisanos, que vienen del norte de acá del país, o del país, vamos a llamarlo vecino, bueno, atraviesan con una intención buena, vienen a visitar a sus familiares, vienen a visitar a sus amigos, y de repente se topan con que son detenidos para finalmente extorsionarlos, para finalmente pues hacerlos sentir incómodos, porque sí atraviesan por ese tema que no es nada agradable, ¿no? Ahora veamos los retenes en la ciudad. Estos pues también son de dar temor, las familias les da temor. Aquellos que tenemos hijos adolescentes, jóvenes, que sabemos que pueden andar a lo mejor un fin de semana con los amigos a determinada hora de la noche, llamémoslos, no sé, 11 de la noche todavía, que vienen de alguna reunión. Preocupa qué tipo de retenes hay y cómo se están manejando, ¿no? Da un poquito de temor, y entonces como sociedad en general no les tenemos la confianza que debiéramos tenerle, ¿no? Yo creo que eso es importante considerarlo. Y también si son o no realmente los retenes por los elementos de seguridad. Es otro gran tema, ¿no? Porque de pronto la ciudadanía se cuestiona, ¿serán elementos policíacos realmente? ¿Serán elementos militares? ¿Quiénes son? ¿Quiénes nos revisan? Porque normalmente los agentes, sean del orden que sea, no se identifican con el conductor del vehículo, con la familia que van a revisar. Y al contrario, a veces hay excesos que se cometen, que es justamente lo que provoca ese rechazo, justamente ese tipo de operativos. Hay que decirlo, la gente tiene mucho más confianza cuando llega un retén militar, por ejemplo, que los ubica la gente. Pues yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que tenía confianza. Anteriormente sí tenía confianza ya ir a un retén, que llamémosle militar, ¿no? Cuando llegaba este tipo de guardia. Hoy no. Hoy yo veo que no. Hoy todo tipo de retén ya da un poco de temor, más bien a mucha gente pavor le da. Sí, habría que ¿Por qué revisarlo. dices tú que sí se tiene la confianza? Fíjate ya? que los elementos militares del ejército mexicano, por lo menos el ejército mexicano, sigue siendo una institución respetada por la gente. Cuando ves un retén o un punto de revisión o de control militar, hay una disciplina de parte de ellos, son más educados por lo menos al preguntarle a la gente para dónde va, si trae algo, si permite que revisen, y son más cuidadosos. Los agentes municipales y estatales son un poquito más arrebatados y la gente sí les tiene un poquito más de temor. Y hay estudios que sí le indican, hay mayor confianza en el ejército que en cualquier otra corporación policíaca estatal, municipal o incluso federal. Las famosas madrinas que siguen esos retenes en las carreteras, y es donde la gente tiene mayor desconfianza, porque eso te desmantelan la unidad. Los del ejército mexicano son, insisto, mucho más cuidadosos al momento de revisar los vehículos, y aplican como ciertas estrategias. No a cualquiera le revisan, porque es otro gran tema que tú lo comentabas ahorita. A veces por el aspecto incurren a veces como en discriminación. Si alguien tatuado, dicen, este puede ser delincuente. Okay. Entonces creo que hay cosas que habría que revisarla muy a detalle, y por eso insisto, el ejército sigue siendo, en mi concepto, una institución que la gente sigue respetando. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con otro tema. Lo de los retenes nos va a dar mucho de qué hablar, obviamente, pero tenemos que ir a analizar otro tema que está siendo muy importante para nuestro país. Con esto volvemos.
Ya estamos de regreso en esta mesa de análisis. Otro tema también relevante y que nos debe de importar es esta desaparición o las intenciones de desaparecer el INAI. ¿Qué es el INAI? Es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es uno de los organismos autónomos que el mismo presidente de México dice no sirven para nada, que son muy costosos. Damaris, ¿tú cómo la ves? ¿Sería importante que desaparezca o relevante que desaparezca el INAI? ¿Debe desaparecer o debe de fortalecerse? Desde mi punto de vista, yo creo que esta cuestión que está haciendo el presidente, pues es obvio que no le gusta o no le gustan muchos órganos autónomos. Con el INAI van junto con otros, pero vamos a enfocarnos en el INAI. En este caso es una lucha que se tuvo y se ha tenido por la transparencia, por la protección de datos personales y por muchas cosas. Y ha sido una herramienta para los periodistas para poder, se puede decir, ventilar casos que son incómodos para muchas entidades de poder, ¿verdad? Y es obvio en este caso que pues para cualquier poder, y vamos a hablar en específico de pues el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es vamos a llamarlo así, peligroso, ¿verdad? Que existan instituciones como el INAI. El INAI en cierto modo da certeza a los ciudadanos que tus datos van a estar resguardados, que no van a andar rodando por todos lados o que alguien va a tener una lista con tu nombre, dirección, teléfono, etcétera, etcétera, ¿verdad? La ley especifica cuáles son los datos personales y cuáles pueden estar protegidos. Ahora, si de transparencia hablamos, insisto, han sido precisamente las solicitudes de acceso a la información las que han brindado grandes resultados en las investigaciones periodísticas que han servido en este caso para desmantelar y para desenmascarar casos no muy transparentes o de corrupción en el poder. Esto incluso desde el sexenio del presidente Vicente Fox a la fecha, no nada más ahorita. Es que con Fox, para que usted ubique el Pemex Gate, la estela de luz, con Calderón, Odebrecht, la estafa maestra, la matanza de los estudiantes con Peña Nieto y actualmente Segalmex con López Obrador. Sandra, llama la atención que dicen, pues no queremos este instituto que viene a abonar lo de la transparencia, pero ¿qué no es algo que se pregona en esta administración? Por supuesto, yo creo que son de esas declaraciones desafortunadas que hace el presidente de la República. No es nada más declarar que deben desaparecer estos organismos e instituciones que se han creado con un objetivo específico que ya bien mencionabas tú y también nuestra compañera aquí en la mesa. Y bueno, yo creo que debemos de ser más analíticos en esta situación. Es una institución que tiene peso, que tiene historia y que ha funcionado en el país y que ha sido una herramienta totalmente útil, no solamente para el periodismo, para los medios de comunicación, para los académicos, para los políticos, para la ciudadanía en general. Ha sido una herramienta sumamente importante que ha venido a coadyuvar en este tema de la transparencia de una manera, bueno, yo creo muy buena. Entonces, yo creo que más que hacer ese tipo de comentarios de que debe desaparecer, debería de pensar en fortalecer estas instituciones que van a seguir cooperando, creo yo, con lo que requerimos los ciudadanos y, bueno, la población en general, en el aspecto que sea y desde la trinchera donde te encuentres, ¿no? Entonces yo creo que sí debe de tener cuidado el presidente de la República cuando lanza esos comentarios y bueno, buscar realmente que tenga acertada conciencia lo que hace y lo que dice, ¿no? Yo me río porque hay tantas cosas que se comentan y que él desafortunadamente comenta que lastiman. No podemos pensar de esa manera tan a la ligera, ¿no? ¿El INAI ha servido nada más a la minoría, como dice López Obrador, Jair? Yo creo que no. A ver, yo creo que el presidente de la República está jugando con la narrativa del tema. No es la primera vez que el presidente pone sobre la mesa la posibilidad de proponer la desaparición del INAI y una serie de organismos autónomos que, dice él, le cuestan mucho al erario, que no es así. Los números indican que cuestan menos del 1%, incluso una décima parte del 1% del presupuesto federal. Sin embargo, el presidente desde el 2021 viene planteando la desaparición del INAI, particularmente de este organismo, e incluso hay una parte del discurso del presidente que no hay que perder de vista. Él dice, voy a presentar una iniciativa, no dice cuándo, pero se supone que es el próximo año, pero él aclara,
seguramente la oposición no va a dejar que pase, pero que quede un precedente. Es decir, él sabe que eso no va a pasar en este país. Y el presidente sabe en el fondo que es un instituto, el INAI, que es de gran relevancia porque no solamente sirve a las minorías. Es decir, nos sirve a todos porque al final del día todos somos dueños de datos personales que tienen que ver con desde nuestra elección, desde nuestros, lo que estudiamos, a qué religión pertenecemos, si pertenecemos o no a partidos políticos, en fin, una serie de datos que ese instituto nos garantiza que están bajo cuidado y no andan, como decía Damaris ahorita, en manos equivocadas. Si de por sí nuestros números telefónicos de pronto nos hablan de cualquier parte, imagínense si no existiera un instituto como este, pues obviamente sí creo yo que no es de las minorías, es de todos, beneficia a todos. Y la otra parte es que en mi concepto sería un gran retroceso que desapareciera un organismo como este, porque bien lo decía Sandra Martos, no es solamente una herramienta para periodistas, sino para cualquier ciudadano, saber en qué se gasta el dinero, desde el alcalde, desde el gobernador, cualquier funcionario público, el presidente. Exponías tú bien un listado de todas las cosas que se han visibilizado gracias a esta herramienta, que es como una lámpara, yo siempre he dicho, es como una lámpara que le pone luz a esa opacidad en que le encanta al gobierno querer manejar las cosas. Y el presidente de la República tiene un vicio en esa parte de querer hacer todo en lo oscurito, cualquier cosa. Y eso es lo que no le gusta. Hay una cosa muy relevante, fíjate, ahorita que tú dices para las minorías. Por ejemplo, hay que recordar que hace algunos años tú ibas a alguna dependencia a querer investigar qué hacía en cualquier área, vamos a ponerlo. No le puedo decir porque aquí no decimos nada. Bueno, entonces no me dices nada, pues vámonos por el INAE, ¿no? Se supone que para eso son dependencias públicas, porque se supone que sirven al público, al ciudadano. Ahora imagínate tú, ¿cuál es la relevancia del INAI? Por ejemplo, averiguaciones, bueno, ahora lo que son carpetas de investigación, los datos están reservados para las personas involucradas, no pueden andar rodando los datos por donde quiera, publicarse, expedientes médicos, entonces no nada más es, como dices bien, para los periodistas, que hemos sido los primeros, vamos a llamarlo así, beneficiados de esta ley, porque gracias a la transparencia se han podido llevar a la opinión pública casos controversiales gubernamentales, pero realmente sirve a todos los ciudadanos. Todos. Si yo quiero saber, por ejemplo, en el hospital del IMSS qué se hace con tal cosa, yo me voy con una solicitud de acceso a la información. Si no tengo medicamentos, si no hay camillas, si no hay cualquier cosa, lo pueden usar los ciudadanos. Entonces, por eso se hace constante promoción. Y sí, ya hay voces que indican que sería un retroceso en este país desaparecer a los órganos autónomos. Y es un derecho constitucional ya, entonces no se puede estar pensando a la ligera. Por eso yo decía hace unos minutos que estas declaraciones son desafortunadas, pero tú dabas una opinión también interesante donde dices, yo creo que lo tiene muy medido el presidente de la República y lo hace con propósito definido también. Sin embargo, sí es importante reconsiderar todo lo que ha venido haciendo el INAI y hay que defenderlo. Yo creo que como ciudadanos hay que defenderlo y hay que marcar esta postura de que, por lo menos de manera particular y con quien me ha tocado platicar, no está de acuerdo en su desaparición. Yo creo que le falta también un poquito más de difusión, más que nada más ahora, más que nunca, ¿no? ¿Qué es el INAI y la importancia de tenerlo aquí en nuestro país? Por supuesto. Porque sí, mucha gente no sabe, no le da tampoco por interesarse, por conocer un poquito más. 30 segundos antes de irnos a la rapidito, pausa. el caso que estábamos platicando antes de entrar al aire. ¿Te acuerdas? Sí. Que le pide esta persona su credencial de lector. Vienen mis datos personales, ¿por qué te la voy a dar? Así es. Así de simple. Muy bien. Y es lo que hay que cuidarlo. Creo yo que es un instituto que debe sufrir una reingeniería, pero no desaparecerlo. Muy bien, nos vamos a ir a pausa, vayan pensando con qué tema o si se van a quedar con los dos temas para las conclusiones. Vamos a un corte y regresamos. La última parte de esta mesa de análisis, la etapa de conclusiones. Sandra, inicio con usted. ¿Con qué tema? Bueno, fíjate que yo me quedo con los dos así rapidito, diría. Perfecto. Que me pareció interesante esa declaración, que espero que no quede en declaración del gobernador del estado, que bueno, va a intervenir, va a buscar las medidas exactas y correctas para que los retenes no existan bien.
como debe de hacerse conforme a la ley. Y no se evita, el tema del libre tránsito, que funcione como tiene que hacerlo, porque es un derecho también constitucional. Y por el lado también del INAI, pues que se siga fortaleciendo, no pensar jamás que esto tiene que desaparecer, que este instituto tiene que quedar fuera de órbita, sino todo lo contrario. Hay que pensar en que debe de caminar hacia adelante y el presidente de la República lo tiene que considerar muy bien y también aminorar sus declaraciones por si es muy inteligente él con estas declaraciones o no, finalmente que aminore ese tipo de declaraciones. Ok, Damaris. Bueno, en el caso de los retenes, esperemos que pues a esta declaración del gobernador y ya también declaración de los municipios que no se van a realizar, pues exista un plan B, ¿verdad? También para tener en este caso seguridad en estas fechas, porque pues bien sabemos que hay mucho tránsito por las carreteras, tanto federales como estatales, y pues esperemos que no se den abusos de ningún tipo. Y por otra parte, el INAI, insisto y también coincido con Sandra en el sentido de que debe de fortalecerse porque es un organismo que nos sirve realmente a todos como ciudadanos, y los organismos pues ya se están pronunciando con preocupación porque dicen, si no existen los organismos autónomos, pues va a haber muchas repercusiones, además de un retroceso en este país. Muy bien, Yair. Me quedo con el tema de los retenes, Lupita. Creo que es un tema que la autoridad tendría que aplicarse mucho más. Es decir, si no hay retenes, ¿qué estrategia van a seguir? Si van a reforzar operativos, si van a aplicar tecnología, si van a capacitar más a sus agentes, porque evidentemente no se puede dejar extender una especie de carta de buena conducta de la que todo el mundo podamos abusar en este caso, pero sobre todo en un mes que es muy delicado, hay mucho circulante, hay gente que va a los bancos y ocupa, por supuesto, tener la seguridad y la garantía de que no va a ser víctima de algún delito, y esto tampoco vaya a ser tomado como un luz verde para los grupos delictivos, tanto los delincuentes que andan buscando cometer el atraco, el asalto en la zona comercial y sobre todo en zonas conflictivas. Entonces creo yo que la autoridad está obligada a decirle a la gente, no va a haber retenes, pero vamos a aplicar esas estrategias para sí garantizarte la seguridad y sobre todo, insisto, en estas fechas que son de altísimo movimiento en cualquier parte del estado. Pues ya el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, lo decía en la mañanera, creo que fue ayer o antier, que estos retenes pues están plenamente identificados, mas no mostraba alguna postura referente a que si se van a quitar o no se van a quitar. Vamos a ver si el próximo lunes, cuando venga el presidente aquí a Sinaloa, pues el gobernador Rubén Rocha le comenta, le pide directamente y si hay alguna respuesta por parte del mandatario federal al mandatario estatal. Por lo menos, insistimos, los retenes estatales, eso sí, no se van a implementar, dijo el gobernador, pero nos falta los federales. Exacto. Estaremos pendientes y, por supuesto, ya después lo analizaremos. A nombre de todo el equipo, gracias también a ustedes en sus hogares. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Buenas noches.